después de la revolución el gobierno se pregunta cómo vamos a vivir, de qué vamos a vivir. Porque ya la Segunda Guerra Mundial se pasó, ya no, los ingresos del estaño ya no eran importantes. Entonces, ahí surge la idea de nuevamente traer capital extranjero. Estábamos viviendo la veda que nos puso Standard Oil, pero no era una veda oficial, no había. El problema era cómo atraer nuevamente a los interesados. Entonces surge la idea de primero traer a los petroleros llamados independientes en Estados Unidos. Porque también el país, Norteamérica, que siempre ha sido el gran barómetro mundial petrolero, tiene también sus épocas como esta que te estoy descubriendo. Entonces los 50 corresponden a los llamados los grandes independientes, ¿no? Los tipos clásicos que los han hombres con capital reducido, pero que se dedicaban a buscar petróleo donde lo encontraban y lo vendían rápidamente. Había mucho éxito porque todavía Estados Unidos estaba totalmente inexplorado, ¿no? Entonces, el más grande de estos independientes era un señor que apellidaba McCarthy, Glenn McCarthy, ¿no? Que fue en su tiempo uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Entonces se lo convenció a que venga a Bolivia, ¿no? Y ese vino a trabajar a Sanandita justamente para continuar con el trabajo que había dejado Standard Oil. Pero no pudo progresar porque del campo que el Standard Oil se bajó más al norte, ingresó a un campo que se llama Los Monos, y ahora es una formación famosa, Los Monos, gran productora de gas. Entonces nadie consumía gas. Se volvió un problema inmanejable para McCarthy. Pero de esa experiencia con McCarthy, los petroleros independientes que lanzaron el gran mensaje para nosotros, y fue el mensaje que la industria petrolera norteamericana estaba esperando. El mensaje que Glenn McCarthy lanza, su gente lanza hacia el resto de la industria, es muy peculiar, porque Glenn McCarthy fue toda una sensación en Bolivia, ¿no? La primera vez que vimos un empresario que tenía su avión propio. Estamos hablando de 1950, ¿no? Claro. Entonces el hombre vino en su avión, tenía 2 aviones, se vino con sus aviones, y a decir verdad, la parte petrolera la descuidó totalmente. Pero al mismo tiempo, sus operadores, porque no teníamos personal de ningún tipo entonces, ¿no? Sus perforadores, sus enganchadores, tenían personal, como diríamos, obreros de pozos de perforación, traía desde Estados Unidos, porque aquí no se tenía idea, ¿no? Entonces, pero ellos van viendo cómo era la cosa, y el mensaje resumido a Estados Unidos es: los bolivianos con equipos de la edad de piedra sacan un petróleo, pero que es una maravilla, una belleza, este petróleo parafínico, el de Camini, ¿no?, para hacer lubricantes. Y lo sacan muy rápidamente, a 800, 1000 metros de profundidad. Si alguien quiere sacar dinero, hay que ir a Bolivia. Ese fue el mensaje que salió de traerlo a McCarthy, que era justamente lo que se quería hacer, ¿no? Todo esto, en cierto modo, está relatado en un documento que ya es casi imposible de conseguir. A comienzos de la revolución del 52, internamente en la cúpula del MNR, se plantea el problema de qué vamos a vivir.
Y ahí sale el pensamiento de petróleo. Y se escribe lo que se llamó el memorándum blanco sobre petróleo, que lo escribió Walter Guevara Arce, ¿no? Y justamente sugiriendo traer a los petroleros independientes. Y quien implementa todo eso es también otro hombre otro libro que hay que leer, lo que lo recomiendo, es Las Memorias de Jorge Labadens, ¿no? Aquí donde relata todo esto, no relata, sino cuenta cómo se va moviendo y ya uno va armando los pedazos. Bueno, entonces a raíz de todo eso, la tercera compañía mundial del mundo de entonces, la Gulf Oil Corporation, ya quiere venir a Bolivia. Pero lo hace, pero quiere hacerlo protegiéndose, no quiere correr las suertes del Standard Oil. La primera pregunta que se hace es, encontramos petróleo y ¿por dónde lo sacamos? Porque ese justamente fue el problema más grande que tuvo Standard Oil, ¿no? Descubrió petróleo y qué hacer con él. No había ningún consumo local. Entonces, lo primero que propuso el Standard Oil fue a la YPF argentino, que ya estaba funcionando, el poder enviar petróleo boliviano por sus oleoductos hasta el Río de la Plata, donde puede hacerlo recoger con tanqueros. Y esta es otra cosa interesante que no se conoce. Estos eran los tiempos del YPF de Mosconi. Mosconi es otra figura mítica casi del petróleo nacional argentino. La respuesta es terminante, le dicen que lo harían encantados si fuera producción de una estatal boliviana. Mira, eso es una clave fundamental para todo eso, ¿no? Entonces, claro, Standard en esos tiempos, no sabiendo qué hacer, le plantea al presidente Salamanca, ¿no?, de que esa vez no nos olvidemos, ¿no?, nuestro territorio incluía el Chaco. Si bien el Chaco estaba siempre en disputa legal, pero formalmente estábamos hasta frente a Asunción, ¿no? Y no formalmente, sino realmente ese triángulo grande, ese era Bolivia. Entonces Standard Oil le plantea a Salamanca el construir un oleoducto que termine frente a Asunción en el Paraguay, en el río Paraná, y poder llevar. Eso incendió más los ánimos para la terrible colisión de la guerra del Chaco. No fue lo único, pero incendió más, ¿no? Claro. De ahí viene esa famosa, no a raíz de eso, sino a raíz de varios incidentes como ese, que viene el famoso dicho, hay que pisar fuerte en el Chaco. ¿Por qué? Porque como era un territorio en disputa, Bolivia quería hacer algo y el gobierno paraguayo decía, no, era un territorio en disputa. Bueno, entonces con esa experiencia, Standard Oil o Gulf Oil se plantea cómo salir de Bolivia con producción. Se había ya llevado cargamentos de petróleo boliviano al Golfo de San Francisco, a la bahía de San Francisco, perdón, ¿no?, para comprobar su calidad como base para hacer lubricantes. Excelentes resultados, estupendos, ¿no? Y yo tengo una historia muy personal porque a mí me tocó vivir eso sin quererlo, ¿no?, de estudiante, ¿no? Bueno, entonces este es un tema que también no se lo ha desarrollado y no es justo. Gulf Oil Corporation nos ayuda. Sin su ayuda no tendríamos Arica. La única salida que tenemos es el océano. Guaynacota, casi. Claro, entonces, porque Gulf Oil dice, bueno, entonces se debe construir un oleoducto hacia el Pacífico. Y obviamente en Bolivia dicen, pero tienes un oleoducto boliviano. Y ellos, con la colaboración del Departamento de Estado de Estados Unidos, por supuesto, ¿no?, y también
porque había un clima favorable a un arreglo boliviano-chileno sobre salida al mar, se tiende ese gasoducto. Porque da la casualidad que Víctor Paz y compañía, cuando estaban exilados en Cochabamba, en Buenos Aires, pero trabaron amistad con el grupo chileno exilado en Buenos Aires también, ¿no? Y casi coinciden en volver al gobierno los dos. Entonces fue relativamente fácil la negociación, ¿no? Y se construyó el oleoducto de Sicacica a Arica, ¿no? Que es la única salida que hemos tenido y que no sé, creo que no vamos a tener nunca más otra como esa, ¿no? Bueno, entonces Gulf Oil lo primero que hace es, sin tener nada en Bolivia, empujan todo para que se haga esa operación, y en esos tiempos pues pasan cosas maravillosas, ¿no? Porque en el tiempo en que IPFB no tenía a nadie, construyó un oleoducto Santa Camiri, Sucre, Cochabamba, Camiri, Santa Cruz, y lo hizo tan solo con una sola compañía, la Williams Brothers, uno de los constructores más grandes del mundo, ¿no? Entonces se le plantea a Gulf plantea cómo se va a hacer el gasoducto, el oleoducto, y Bolivia dice Williams Brothers, ¿no? Y Williams Brothers contestaba la respuesta más elegante que ha tenido este país. Dice Williams Brothers que está dispuesto a hacer el trabajo para el gobierno boliviano, porque Bolivia es el único país donde no le pidieron coimas para los trabajos que ha hecho PPFB. Imagínate, y estaba tan seguro de eso que dice, vamos a darles la construcción a crédito. El otro crédito lo pone Gulf, y se hizo la gran obra, rápidamente, pero se la hizo, ¿no? Bueno, pero para poder sustentar eso, y también con el miedo de lo que le pasó a Standard Oil, Gulf da otro paso muy cuidadoso. Hace un gran convenio con IPFB sobre un área muy especial que está ahí todavía, que se llama Mandiapecua, ¿no? Ese era, según el pensamiento geológico de esos tiempos, que había estado buscando lo que había dicho antes, los anticlinales abiertos en el Devónico superior, ¿no? Ese era lo que se esperaba sea un gran anticlinal en el Devónico inferior, ¿no? Y se lanzan. Si PFB lo hacía como decían los operadores privados, con equipos de la edad de piedra, ellos se traen lo mejor de lo mejor y realmente se ponen a trabajar en Mandiapecua, ¿no? Sin éxito, porque ese es otro tema que vamos a hablar después. Pero ahí se comienza a cuadricular prácticamente el Chaco, lo que es el Chaco, ¿no? Ya la superficie, ¿no? Pero como ya las cosas andaban aprovechando ya la buena recepción, Gulf pide áreas ya en Santa Cruz. Yeah. Y se le otorgan áreas en el sur. Las que pide, que son áreas al norte de Santa Cruz, donde está Caranda, y más al sur de eso está Colpa, y más al sur Río Grande, ¿no? Que también son fruto de un manejo histórico ideologizado que lo vas a ver, ¿no? Que Caranda ya era campo conocido, que fue una entrega. No teníamos nada de eso, ¿no? Lo que sí era que era un área regionalmente favorable, pero más que eso no se sabía, ¿no? Entonces entra Gulf y encuentra Caranda.
Fue tal sorpresa técnica para todos nosotros, en contradicción de esa versión de que caramba ya se conocía, que se estaba... No. Fue tal sorpresa que para entonces un grupo de ingenieros jóvenes en IPFB habíamos formado lo que se llama BA, creo que ya no existe, no sé, la Asociación de Ingenieros y Geólogos de IPFB. Eran otros tiempos. Los profesionales estatales, sobre todo en la industria petrolera, éramos un grupo de gente que lo único que buscaba era tratar de engrandecer la empresa petrolera nacional. Y la gente se sacrificaba y se desesperaba por hacer eso, ¿no? Pero al mismo tiempo se sentía muy implicada en las grandes decisiones de gobierno si tenían algo que hacer, ¿no? Entonces, a mi juicio, el mejor geólogo boliviano que ha existido, que se llamaba Humberto Suárez Roca, que hay un campo a su nombre, ¿no? Compañero de colegio, éramos ese grupo generacional que estaba en diferentes funciones. Ella viene y pide urgentemente una reunión lo más grande posible e importante posible de la Asociación de Ingenieros y Geólogos de IPFB. El paquete de formaciones encima del Devónico, donde nadie creía que había petróleo en Bolivia en esa formación. Y Caranda lo encontró, ¿no? Entonces, como un hecho profético, en esa reunión la juventud, los ingenieros y geólogos piden al gobierno que realmente haga un esfuerzo, porque si no, Galp se iba a hacer cargo del país, porque encontrar en el terciario era muchísimo más sencillo que encontrar en el Devónico, ¿no? Fueron tiempos muy lindos en el sentimiento de que, no en el sentimiento, en el sentido de que vivíamos con mucha intensidad el problema nacional, ¿no? También tiene su explicación en cierto modo, ¿no? Los ingenieros petroleros y geólogos petroleros vivíamos concentrados en Camiri. De ahí íbamos a todo lado, ¿no? Que era una especie de... ¿Sabes cómo se hizo la bomba atómica? No. Los norteamericanos crearon una pequeña ciudad, ¿no? De Los Álamos, en medio desierto de Nuevo México, y ahí se hizo toda la bomba atómica, se la desarrolló la bomba atómica. En cierto modo, guardando distancias, por supuesto, Camiri era más o menos eso. Con lo que quiero decirte con eso es lo siguiente, que son de esos centros especiales que a veces por la historia aparecen, donde las 24 horas del día lo único que discutes es el trabajo que estás haciendo, porque no hay nada más que hacer, ¿no? Yeah. En Los Álamos no tenían nada más que hacer, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Inclusive no podían hablar por teléfono afuera, estaban aislados totalmente. Bueno, pero en Camiri, sin entrar a esas sofisticaciones de la energía atómica, lo que se tenía era un grupo importante de profesionales que las 24 horas del día lo único que podía hacer era hablar del trabajo que estaba haciendo, de lo que se iba a hacer, de lo que se debía hacer. Jóvenes. ¿Qué hacíamos? Trabajábamos todo el día, ¿no? Y la noche, si era necesario, sábados y domingos jugábamos fútbol o tenis o algún partido de esos. Como gran distracción teníamos cine gratuito todas las noches y punto. No era que el ingeniero, tu colega, tenía una panadería, o el otro tenía una carnicería, o el otro tenía un negocio. No, nadie tenía ningún negocio. Todo el mundo estaba sobre el trabajo de IPFB.
Cuando se traslada IPFB, ese grupo va a Santa Cruz, sufre un gran daño IPFB en ese sentido, ¿no? Ya la gente empieza a tener otras actividades que le interesan fuera de las 8 horas que pone a la empresa. Y por lo general los feriados son para esas otras empresas. No, cuando estábamos en Camiri, las 24 horas del día estábamos sobre el tema, ¿no? Bueno, entonces se planteó al gobierno muy fuerte por la prensa de que el momento era muy peligroso, mira, para la seguridad del país, porque se había encontrado petróleo en niveles superiores mucho más fáciles de producir que en Camiri y el sur. I say, oh, why does it feel so good to be there? Getting what I want, boy, why does that make you so mad? You see, oh, why does it feel so good to be there? Berto Suárez dice: le he pedido a todos ustedes el que nos reunamos porque Gulf ha encontrado petróleo en Caranda. Eso no quiere decir mucho, así como ha dicho, ¿no? Pero en realidad en términos geológicos es importantísimo, porque lo que está diciendo es: ha dejado de buscar petróleo en el Devónico y lo han comprado en el Terciario, que es